tal? Bienvenidos al video podcast de Tribuna de Querétaro correspondiente a la cuarta semana de abril. Yo soy Estefanía Elizondo. Mi nombre es Víctor Pernoletti y vamos a ver las noticias más importantes de esta semana. Pese a que desde 2010 vecinos del fraccionamiento Rancho Bellavista han denunciado malos olores y los riesgos a la salud que implica la planta tratadora San Pedro Mártir, ni la Comisión Estatal de Aguas responsable de esta planta, ni la Secretaría de Salud, la Profepa o la Comisión Estatal de Derechos Humanos han podido resolver la situación. Tuvimos la oportunidad en Tribuna de Querétaro de platicar con algunos de los vecinos de este fraccionamiento y vamos a escuchar la entrevista. La planta arrancó en junio del 2010, empezó el olor. Ya para noviembre del 2010 nos presentamos ante el gobernador y ya nos atendió, pero nos remitió inmediatamente con el vocal de SEA. Vimos que todo lo que nos estaban diciendo era una especie como de burla. Después ya de ahí dijimos, vamos a ser razonables, vamos a trabajar con SEA. Y yo se los decía, son como sesiones de terapia. Nos escuchan, los estamos atendiendo. Son 1,200 casas, están contadas, 1,250 casas. Son exactamente así, las tenemos ya censadas. Y entonces, si nosotros hablamos de un promedio de 4 o 5 habitantes, estamos hablando de más de 5,000 gentes. Cuando el olor a ácido sulfídrico está muy fuerte, hay náuseas, hay vómito y una cefalea intensa. Tenemos problema de los olores nauseabundos a materia fecal, graves problemas respiratorios, de irritación de ojos, de mucosas. La Secretaría de Salud acordó con nosotros unos días antes de las vacaciones de Semana Santa establecer mesas de diálogo con diversas autoridades para resolver la problemática. A la fecha no tienen Todavía no tenemos. Ni contacto de las autoridades con ustedes. No, todavía no. O sea, ya pasó 3 semanas y nada. Así es. En otras noticias, ante la intención de los transportistas de subir la tarifa a 8 pesos en el estado de Querétaro, José Luis González Godínez, integrante del Movimiento Ciudadano por el Derecho a la Movilidad, precisó que el gobierno del estado busca privilegiar los intereses de los transportistas antes que el de los ciudadanos. También dice que el transporte es visto ya no como un servicio, sino como una mercancía. Vamos a ver la entrevista hecha a González Godínez y a Salvador Cervantes García. Las condiciones del transporte en Querétaro siguen siendo tan malas como hace ya tiempo. El gobierno se ha desligado de su responsabilidad ante la sociedad de otorgar este servicio del transporte de una manera eficiente, segura y económica. Esta posible acción de incrementar a 8 pesos es definitivamente otra lesión a la economía de los ciudadanos. Una reforma que no ve por los intereses de los usuarios, ve por los intereses de los transportistas y del propio gobierno, ¿no? Y ha llevado este servicio de vocación social a una cuestión de mera mercancía, donde lo que se privilegia no es el cumplimiento a los requerimientos de los ciudadanos, sino llenarle el bolsillo a los transportistas. En más información, la reforma al artículo 24 constitucional no solo es un retroceso histórico, sino también una embestida al Estado laico. Esto lo dijo Blanca Estela Gutiérrez Grajeda, quien es directora de la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro, en su conferencia ¿Qué es una verdadera libertad religiosa en el aula magna? Hizo énfasis que con la aprobación de la reforma es necesario hacer una revisión de los artículos 3, 5, 27 y 130, así como de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Por su parte, el académico Javier Méndez Pérez señaló que la fuerza de la Iglesia Católica en términos de feligreses está en la población de 40 años o más, y con base en los censos del INEGI entre la población de 15 y 35 años, el catolicismo no posee tanta influencia, lo que significa que la población joven está en un esquema de franca pluralidad religiosa, y los hijos de esta generación lo continuarán. En otro tema, al estudiar el caso de 1,500 niños de escuelas primarias en 10 municipios considerados vulnerables en el estado de Querétaro, la investigación sobre deficiencia nutricional de yodo, encabezada por Pablo García Solís, catedrático de la Facultad de Medicina,
ha encontrado exceso de ingesta de yodo en niños de 25 escuelas visitadas y solo en 2 los niños presentan deficiencia débil. Vamos a ver la entrevista hecha a Pablo García Solís. El yodo es un elemento de la dieta que es muy escaso en el planeta. Esta escasez hace que en el mundo la deficiencia de yodo sea un problema muy importante de salud. Tan importante es que, por ejemplo, México adoptó medidas para combatir este fenómeno de la deficiencia de yodo desde hace mucho tiempo. Y la medida es muy simple y es que se adiciona yodo en la sal, porque el yodo tiene una función muy importante que es constituyente indispensable de las hormonas de la tiroides. Creímos que podría estar vulnerable la deficiencia de yodo en aquellos sitios, municipios, donde hubiera talla baja y fueran reconocidos como con carencias económicas. Y entonces en ese rubro estaban el municipio de Pinal de Amoles, el municipio de Amianco, el Lado de Matamoros, San Joaquín. Y nos encontramos con la sorpresa que de las 50 escuelas visitadas, en la mitad había exceso de yodo. Creemos nosotros que el exceso de yodo se debe al consumo ya de productos industrializados. ¿Qué implicaciones puede tener? El exceso de yodo puede estar relacionado con disfunción tiroidea también. Y eso no se sabe cuál es el impacto en los niños. ¿El exceso de yodo está afectando la función tiroidea de los niños? Eso no lo sabemos. El poeta y exrector de la Universidad Autónoma de Querétaro, Hugo Gutiérrez Vega, estuvo de visita en nuestra ciudad. Tribuna de Querétaro tuvo la oportunidad de entrevistarlo y vamos a ver el trabajo que hizo nuestro compañero Eduardo Martínez. La izquierda va a tener que enfrentarse a un cambio profundo, a una transformación de la sociedad, una reestructuración del tejido social, la recuperación de algunos aspectos del estado de bienestar que el país tuvo hace muchos años. Dice Lipovetsky que el siglo XXI o será ético o no será. El sistema de partidos está muy deteriorado, pero el camino de momento, la lógica indica, la lógica y la moral social, que es el camino electoral. Mire usted, la ley es muy clara. Si en una casilla el PRI tiene 170 votos, el PAN tiene 14 y el movimiento de López Obrador tiene 103, los votos anulados o los votos en blanco van para el que lleva la mayoría. Esto es, de alguna manera, autoboicotearse y, sobre todo, dejar de ejercer un derecho. Y para la formación cívica del pueblo es importante que se les pida que vayan a votar. Y esto ha sido todo del video podcast de Tribuna de Querétaro, correspondiente a la 4ª semana de abril. Los invitamos a visitar nuestra página de internet www.tribunadequerétaro.com. También tenemos presencia en las redes sociales, en facebook.com/Tribuna de Querétaro y en Twitter @TribunaQR1. Mi nombre es Víctor Pernalete. Y yo soy Estefanía Elizondo. Hasta la próxima.